Hola, ¿qué tal amigo emprendedor? Por aquí César Ladines desde Lima, Perú. En este corto video vamos a hablar de lo más básico para poder entrar en el mundo de los mercados financieros, ya sea binarias o forex. Esto es muy importante, esto prácticamente es la base con la que cualquier persona, cualquier trader debe iniciar, que es con el conocimiento de qué es lo que va a operar, qué es lo que va a trabajar. Y entonces vamos a ver lo que son lo que es velas, soportes, resistencias, líneas de tendencias, todos estos conceptos básicos que cuando uno empieza como nuevo está prácticamente en blanco. Bien, vamos a ver esta gráfica. Tenemos aquí, por ejemplo, lo que es una vela. Y este gráfico tiene origen en Japón, donde se hacían estadísticas y, bueno, se representaban las velas prácticamente como conocemos nosotros las velas que usamos para alumbrar, ¿no? Que tienen un cuerpo y tienen una mechita, ¿no? Una pequeña mecha, ¿sí? Una mecha que incandesce, ¿no? Bueno, este básicamente es el origen de la vela. Y tenemos nosotros en la gráfica de los precios de las divisas, vamos a tener dos velas. Velas verdes, que son velas alcistas, velas rojas, que son velas bajistas. Y entendemos por velas alcistas aquellas que van subiendo conforme el gráfico va avanzando hacia arriba. Vamos a sacar el lápiz aquí. Entonces, la gráfica se va moviendo de esta forma, de izquierda a derecha, va subiendo, luego baja, luego sube, luego baja, puede bajar más abajo, no sabemos cómo se va comportando, y de esa forma, ¿no? Entonces, en cada subida de estas va a estar formada por velas, varias velas, tanto velas alcistas como velas bajistas, ¿no? Porque aquí también se va a repetir un movimiento similar. Bien, entonces lo que vamos a rescatar en este punto es eh, la formación de la vela. Cuando una vela es alcista, como esta aquí, inicialmente se inicia con una rayita. Vamos a verlo aquí. Vamos a graficarlo aquí más. Perfecto. Una línea gris, empieza una línea gris, y conforme esa línea gris empieza a moverse, a crecer, entonces de este punto empieza a crecer, a separarse de ese punto de origen y se va tornando verde, prácticamente verde. Conforme va avanzando, sigue creciendo, se va moviendo, se torna verde. Si en algún momento empieza a bajar, digamos que empieza así, ¿no? Empieza así, llegó hasta este punto, pero baja, va a dejar un rastro, sería de esta forma. Sube, de pronto llega a este máximo, y en este máximo empieza a retroceder hasta que llega a un nivel. Entonces nos deja un cuerpo pequeño, así que delgado, desde donde llegó a su máximo. Que esto es lo que se llama mecha. También le dicen pita, pabilo, cola, pavión, le dicen los brasileros, ¿no? Entonces va dejando una mecha. Si hubiera bajado, en este caso, así, se abre aquí, pero en vez de subir empieza a bajar, y llega hasta este nivel, para luego proceder a subir. En ese momento va a dejar mecha hacia abajo, hasta el lugar donde llegó. Y luego el mercado puede seguir moviéndose y entran compradores, y en ese momento empieza a crecer la vela, tanto que sube y que baja, empieza a hacer movimientos así, retrocesos, llega a un máximo, y en ese máximo retrocede,
retroceden ese máximo para terminar en un punto. En el momento que se acaba el tiempo, de acuerdo a la temporalidad de la vela, entonces nos deja una mecha hacia arriba, que es el punto donde él estuvo. Esta figura es la que vemos aquí al costado, es la que vemos aquí. Prácticamente la vela tiene su inicio aquí, en este lado, que es la cotización inicial, y luego por cosas del mercado puede ser hacia arriba, puede ir hacia abajo. En este caso la gráfica hizo un retroceso hacia abajo para llegar a este punto más bajo, que es el mínimo en este caso, porque es una vela alcista, y luego procedió a crecer conforme entraban los compradores, venciendo a los vendedores, hasta llegar a este nivel alto, que es la cotización más alta de esta vela, durante la duración de esta vela, para luego empezar a retroceder. Es cuando entraron más personas aquí vendiendo, se hizo un cúmulo de vendedores que le dio contra a esta vela para hacerla retroceder y terminar en el lapso del tiempo del cual representa esta vela, terminar en este nivel. Es decir, tenemos aquí el punto de inicio, luego el punto mínimo, luego el punto máximo, para luego terminar al cierre. Entendamos esto: la vela verde, que es vela alcista, empieza debajo y termina hacia arriba, porque es alcista. Y esas son las características de esta vela. ¿Qué ocurre en el caso de la vela bajista? Vamos a poner rojo aquí. La vela bajista, vamos a suponer que estas dos velas están en la misma gráfica. Una vez que termina una vela verde aquí, digamos que hay una vela verde aquí, y la vela termina exactamente aquí, vamos a ponerla de verde. Vamos a suponer que esta vela también nos dejó una mecha, algo así, y termina. ¿Dónde terminó esta vela? Como hemos visto en un gráfico anterior, terminó aquí. Inmediatamente que terminó esa vela, empieza otra, la roja. Empieza aquí, en este nivel comenzó. La vela roja empieza en la parte de arriba. Entonces, luego esta vela fue creciendo, se tornó como verde así, verde, como una vela verde. Se tornó como una vela verde para continuar, pero por la presión de los vendedores empezaron a entrar más vendedores, e hicieron retroceder el precio hasta este nivel. Y en ese nivel quedó el precio dejando pues una mecha, ¿no? Dejando esta mecha. Bien, entonces esta vela retrocedió después de que la verde, ¿no? Después de que la vela verde se formó y dejó su mecha, y entraron vendedores, después de haber llegado esta vela verde hasta aquí, cuando se inició aquí, llegó hasta aquí y empezó a retroceder, empezó a hacer esto porque entraron vendedores y retrocedió. Acá se formó una T, y luego la vela empezó a bajar, hasta llegar a este nivel. Ya en este momento la vela es totalmente roja porque se inició arriba. Luego entraron compradores en este nivel que hicieron retroceder el precio para terminar finalmente aquí. Así es como se graficó esta vela, iniciándose aquí para luego avanzar al máximo, en este caso máximo, y seguir avanzando hasta llegar a un nivel mínimo, luego retroceder hasta el lugar de cierre. Eso sería el funcionamiento, la manera en que se comporta el mercado con las velas. Estas velas pueden ser de un minuto, que le llamamos M1,
pueden ser de 5 minutos, pueden ser de 15 minutos, le llamaríamos M15, ¿no? Eso mismo se presenta para cualquier temporalidad de 30 minutos. Seguimos avanzando en la temporalidad, puede ser de 1 hora, que sería H1, puede ser de 2 horas, que sería H2, de 4 horas, H4, de un día, de una semana, de un mes. Así se forman las velas conforme el mercado va avanzando, conforme van entrando compradores, van entrando vendedores. Esta manera de trabajar se cumple para cualquier temporalidad. Y eso quiero que entiendan cuando ustedes revisan una gráfica. Vamos a buscar una gráfica ahorita. Ok, aquí vemos esta gráfica donde vemos que se va moviendo el mercado, y cuando nosotros trazamos las tendencias, hacemos así resumida, no lo hacemos vela tras vela, sino simplemente, vamos a ponerlo azul, simplemente vamos trazando lo que es los impulsos y los retrocesos, impulso, retroceso, conforme el mercado va describiendo su movimiento, representado por velas consecutivamente, ¿no? Esta gráfica puede estar representada por una temporalidad de 1 hora. Aquí puede haber 1 hora en cada vela, o pueden ser velas de 1 minuto, de 5 minutos, en fin. El mercado es fractal, es decir, va a representar la misma estructura en cada nivel. Si tú vas a 1 minuto, también va a ocurrir lo mismo, vas a encontrar exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué ocurre? Que en el pasado el mercado tiende a repetir, digamos que, aquí ya nos vamos a otro concepto. Aquí llegó el mercado en esta temporalidad, y fíjense que conforme va avanzando se puede repetir. Aquí llegó, rompió el mercado con esta vela, rompió, y luego bajó para luego subir y llegar a este nivel. Y aquí entramos con los conceptos básicos, que es soporte y resistencia, ¿no? Una línea de soporte viene siendo una línea horizontal que está por debajo del precio, es decir, esto sería un soporte. Aquí esta línea estaría actuando como soporte. Pero ¿para qué precio? Para este precio, para estas velas de aquí. Esto sería un soporte en este momento, porque está soportando el peso de las velas. Cuando el precio rompe ese soporte, como ha ocurrido en este punto, ya rompe, ya esto deja de ser un soporte, para luego ser simplemente una línea de tiempo posterior para poder ser usado en el futuro. Luego aquí se va moviendo, y luego llega nuevamente a tocar esto que era soporte para convertirse ahora en resistencia. En este punto, esta vela viene siendo una resistencia. Ese es el concepto. La resistencia viene siendo una línea horizontal que está por encima del precio, que le sirve como techo. Entonces, cuando la línea forma piso con el precio, viene siendo soporte. Cuando forma techo con el precio, viene siendo una resistencia. Ojo que nosotros lo graficamos como líneas, pero en verdad son áreas, ¿no? Es decir, tanto el soporte como la resistencia pueden ser así, áreas, donde el precio fluctúa, ¿no?
puede ser más pequeño inclusive, dependiendo de cómo se manifiesta el precio, pueden ser pequeños. Bien, pero viene siendo como áreas, que es lo que se llaman áreas de soporte y resistencia o áreas de testeo. Entonces, en resumida cuenta, vienen siendo, vamos a ponerlo de verde, lo que son soportes. Soportes son esas líneas o áreas donde el precio está tocando y lo usa como techo. Por ejemplo, aquí otro soporte, acá hay otro soporte, soporte, porque el precio rebota en esos puntos. Acá hay un pequeño soporte, acá hay un pequeño soporte. Y hay soportes que son muy importantes porque te puede ayudar a determinar en qué comportamiento va a tener el precio. Por ejemplo, si nosotros prolongamos este soporte, ¿ven? Vemos que aquí que era piso, aquí le hace techo, aquí le hace techo. Es decir, si tú trazas bien tu soporte, ¿de qué te va a servir eso? Si el gráfico está, digamos que aquí, el gráfico está aquí en este momento y empieza a subir y a subir, como tú sabes que hay un soporte aquí en el pasado era un soporte, y aquí te sirvió de resistencia, puede ocurrir que cuando suba esa línea de resistencia te haga nuevamente resistencia aquí y te va a permitir entender de que podrías abrir una operación acá. ¿En qué momento? Bueno, la experiencia te lo va a ir dando conforme el comportamiento de las velas que te presentan un patrón. Entonces tú abrirías una operación allí, por ejemplo en esta vela, y tendrías una operación ganadora. Puedes abrirla hasta aquí o hasta este nivel, dependiendo qué estés haciendo tú, qué operativa estés dando. Esto sería básicamente lo que es soporte y resistencia, ¿no? Y fíjense lo interesante que podemos rescatar aquí también el concepto de lo que es un impulso y lo que es un retroceso. El precio se mueve por impulsos y retrocesos. Por ejemplo, digamos que vamos a ver una tendencia hacia la alza, que sería una tendencia alcista. Por eso la pinto de verde. Entonces, en esa tendencia vamos a ver que el precio se mueve de esta forma, por impulsos y retrocesos. El precio regresa y descansa. Vamos a notar que el retroceso es mucho menor que el impulso. Muchas veces llega hasta la mitad, muchas veces llega hasta el inicio inclusive. O sea, podría llegar hasta aquí, si le place, para luego seguir avanzando, hasta acá si gusta, ¿no? Entonces, vamos a seguir aplicando nuevamente, nace un impulso. ¿Dónde nace un impulso? Donde termina el retroceso último. El final de un retroceso viene siendo el inicio de un impulso. En este caso sería alcista en la tendencia. Y así sucesivamente se van formando impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos. Es muy importante aprender a determinar esto. ¿Dónde podría retroceder esto? Porque nosotros, como hemos visto anteriormente en el concepto anterior, podríamos haber trazado una resistencia o un soporte del pasado, como hemos visto en la gráfica, para nosotros poder determinar en qué momento nace un impulso o un retroceso. De esa manera, de manera que siendo una tendencia alcista, tú determinas que aquí termina un retroceso por una resistencia que tú trazaste en el pasado, ya sea un soporte o una resistencia del pasado, y te permite tomar una operación aquí, en este punto, hacia la alza, en el mismo sentido de la tendencia. Nuestro trabajo es poder determinar estos puntos para poder ingresar a favor de la tendencia. Esto la práctica te lo va dando. Para una tendencia bajista, la analogía es similar, es la misma. El precio va formando impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos. Los retrocesos siempre son un poquito menores que los impulsos por lo general. Impulsos, retrocesos, puede retroceder hasta este nivel, un poquito más,
para darte a entender que va a ser un cambio de tendencia, pero a veces se vuelve a regresar. Es la estructura que tiene el mercado. Vamos a ver más adelante un poquito de esto. Pero siempre viendo de que lo hace en ciertos niveles, ¿no? Que en el pasado ha probado, por ejemplo aquí, ¿no? Que en el pasado ha estado probando. Y esos conceptos nos ayudan a poder determinar en qué momento nosotros podemos entrar. Como esta tendencia es bajista, entraríamos al principio de un impulso. Aquí, 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 aquí. Es muy importante manejar estos conceptos que nos van a permitir tener una operativa ganadora. Bueno, en esta parte podemos ver un poco el tipo de velas. Luego vamos a pasar al concepto de estructura de mercado. Bueno, vemos velas que nos van dando una información. Es muy importante, la vela nos da una información. Cada vela tiene una información del mercado. Fíjense, esta vela delgada nos dice mucho qué es lo que está pasando en el mercado, cada vela, como hemos visto anteriormente. O esta vela, muy fuerte, con una mecha, una pequeña mecha de esta parte, casi invisible. La verdad nos da muy buena información de lo que ha ocurrido, así como estas dos velas que están aquí, tienen mucha información que nosotros podemos aprovechar, ¿no? Y lo mismo para los otros. Aquí tenemos velas alcistas, ¿no? Eso, lógicamente, acá usted la ve, acá no hay una gráfica, sino simplemente la están poniendo una del lado del otro, porque, como hemos dicho, si es una vela alcista y termina aquí, aquí debería iniciar esta verde debería estar aquí, así, así. No como está dispuesto aquí hacia abajo, porque si fuera esto sería bajista, ¿no? Simplemente le están poniendo aquí al costado como mostrarle la vela, como si le estuviéramos mostrando la vela 1, vela 2, vela 3 o vela 4, ¿no? Que es las formas, que el número me salió, la forma que tiene la vela. Pero veamos qué información nos da, por ejemplo, esta vela. Esta vela, como hemos dicho anteriormente, vamos a dibujarla. Vamos a señalarla aquí mismo. Creo que la dibujamos al costado mejor. Vamos a dibujar aquí. Tiene un cuerpo mediano y una mecha arriba y una mecha abajo, ¿no? Y una larga mecha abajo. Como hemos visto en el ejemplo anterior, esta vela nació aquí, luego fue bajista y llegó hasta este nivel. Luego entraron, ¿qué entraron? ¿Hay quien me dice? Levante la mano. Entraron compradores, ok, así es. Entraron compradores, hicieron retroceder la vela desde este punto hasta este punto para luego seguir subiendo y llegar hasta este nivel. Para que aquí luego entraran, ¿qué? Entraran vendedores para hacer retroceder la vela de este nivel a este nivel que fue donde cerró. Y así es como terminó la vela. Es decir, la vela empezó aquí, porque es alcista, es verde, ¿no? Empezó aquí, empezó a hacer esto, hasta cerrar, hasta llegar aquí. ¿Y qué color tenía en ese momento? Tenía en ese momento color rojo. Pero inmediatamente empezó a subir. Empezó a subir, de este nivel empezó a subir. A ver. De este nivel empezó a subir, para llegar a este nivel hasta llegar acá. En ese momento era una vela totalmente verde, pero con una larga cola. A ver, ya borré todo ya. Con una larga cola. Habría sido así, con una larga
cola inferior, ¿no? Para luego retroceder un poco, digamos que hasta este nivel, retroceder desde este nivel un poco, aquí, empezar a retroceder hasta acá, y cerrar aquí en este nivel, dejando finalmente la vela de esta forma, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido con esa primera vela. Ha habido una lucha del mercado, tanto compradores como vendedores. Ha habido un equilibrio y un desequilibrio del precio en determinados momentos. Y la vela terminó como figura aquí, pues en esta, ¿no? Como figura allí. Bueno, ¿qué pasa con esta vela? Bueno, simple, esta vela, la conocen como vela elefante, marubosu, también la conocen como marubosu, ¿no? O vela de... Tiene diferentes nombres dependiendo del movimiento que tenga, pero es una vela fuerte. Esta vela, fíjense que no tiene mecha abajo, solamente una mecha cortita arriba, ¿no? Creo que... A ver, vamos a hacerlo exactamente como figura allí. Tiene una vela cortita allí, una mecha cortita, un pabilo cortito, o una cola o sombra, como le llaman. ¿Qué ha pasado? Que la vela nació aquí, y el mercado alcista era muy fuerte. Aquí dominaron por completo los compradores. De repente la vela estuvo haciendo esto, así, subía, bajaba, retrocedía un poquito. No ha hecho mucho así, no tanto, pero así. No sabemos cómo ha estado haciendo, ¿no? Pero ha estado siempre dominando los compradores hasta que llegó a este nivel. Luego los vendedores entraron y empezaron a hacer retroceder hasta que la vela cerró aquí, como vemos en este lado, ¿no? Entonces es así como se ha formado esa vela, ¿no? Aquí también tenemos esta vela, prácticamente esta vela, la tercera, con el mismo concepto que hemos visto anteriormente. Hubo una lucha entre compradores y vendedores, pero no fue tan fuerte como esta, ni avanzó tanto como esta. Luego tenemos la vela final, donde vemos que hubo una lucha de compradores y vendedores cuando se inició la vela. Cuando se inició, hubo una lucha de compradores y vendedores porque fue retrocediendo, luego entraron los vendedores, perdón, los compradores. Bueno, aquí en este punto entraron los vendedores hasta hacerla retroceder, para en este punto entrar los compradores y hacer retroceder la vela, dejando una mecha para luego avanzar y terminar con su cuerpo de este nivel. Es así como es que la vela nos da esa información. Tenemos por acá también vela, por ejemplo, vela de fuerza, pero fuerza bajista, vela con mecha superior, donde ha habido una lucha entre compradores y vendedores. ¿Y quién terminó ganando? A ver, ¿quién me dice? Los vendedores. Los vendedores terminaron ganando. ¿Cómo sabemos? Porque la vela es verde, pues. La vela se inició aquí y empezó acá. Avanzar hasta llegar aquí, hasta en esta parte era verde. Pero empezó a retroceder hasta llegar aquí en este punto como una T. Aquí en este punto era una T, así como esta de acá. Ahora vamos a ver esas. Y empezó a retroceder hasta llegar a este nivel, que luego los compradores entraron y terminaron cerrando la vela aquí. ¿Cómo cierra la vela aquí? Porque se vence el tiempo. Si esta vela es de 1 minuto, todo este movimiento, toda esta lucha se da en 1 minuto. Entonces, en ese minuto, desde el inicio hasta el final del cierre de la vela, es que se da esa figura. Lo que quiero recalcar de estos dos grupos, que son velas de dominio, en este caso alcista, para este primer grupo, y para este segundo grupo de vela bajista. Son velas de decisión, son velas de tendencia, ¿no?, que están haciendo avanzar el mercado. Ahora tenemos otras velas más pequeñas, como este tercer grupo, que son velas de equilibrio o indecisión, ¿no? Aquí hay, como dice aquí el título, ¿no?, vela alcista, manifestación de demanda; vela bajista, manifestación de oferta; y aquí tenemos la vela de indecisión o equilibrio de mercado. ¿Por qué le llaman de indecisión? Porque no se decide el mercado, no se decide qué es lo que va a hacer. Ahora vamos a identificar en la gráfica anterior en dónde están estas velas, ¿no? Entonces son velas cortitas, velas así mochaditas, dejan bastante mechas. Entonces, dependiendo de qué tú estés haciendo, ya sea forex, binarias o la estrategia que estés usando,
puedes decir, no, yo no entro a operar aquí, porque hay indecisión, no se sabe si va para arriba. Si tú entras aquí, por ejemplo, pero es vela de indecisión, de repente tú entras hacia la baja o hacia la alza, no sé, vamos a suponer que tú entras a la alza, pero como es de indecisión, el mercado hace esto y de pronto, ¡boom!, baja. No se puede operar aquí en un largo plazo, hay que esperar que el mercado se defina, por eso le llaman velas de indecisión. Y muchas veces el precio termina cerrando donde inició, como en este caso, aquí. La vela empezó aquí, pero al terminar, después de subir, bajó y terminó cerrando aquí, ¿no? Igual ocurre aquí, la vela empezó aquí, bajó, luego subió, luego retrocedió nuevamente y terminó cerrando aquí, formando una cruz, ¿no? O doji. Todas estas son dojis. Y dependiendo de la forma le llaman, tiene su nombre. Este, por ejemplo, puede ser lápida. La primera le llaman lápida, la segunda le llaman libélula. Estas son dojis. Doji de cola corta, doji de cola larga, pero el principio es el mismo, ¿no? El precio empezó aquí, empezó a bajar, tomando una vela roja, entraron los compradores, hicieron retroceder el precio y terminó cerrando donde empezó a abrir la vela. Lo mismo ocurre aquí, con la diferencia que tiene mecha hacia arriba y mecha hacia abajo. El precio comenzó aquí, entraron vendedores y empezó a bajar, a bajar, a bajar, se tornó una vela roja aquí y empezó a retroceder porque entraron compradores en este punto, y retrocedió hasta el inicio formándose una T, así como esta, pero luego empezaron a entrar nuevamente más compradores que hicieron avanzar la vela hasta aquí, tornándose un cuadradito verde aquí con una colita larga como esta acá, como esta de acá, sin mecha, pero luego empezaron a retroceder el precio porque entraron nuevamente vendedores. Cuando se terminó el tiempo de la vela, su caducidad según su temporalidad, terminó cerrando en el mismo punto. Bien, esto hasta aquí por parte de estas velas. Vamos a identificar las velas en una gráfica, la gráfica anterior podría ser. Aquí, por ejemplo, vemos que la vela nos están representando tendencias, ¿no? Un flechito aquí. Acá vemos una vela, como hemos visto, una vela de indecisión. Una vela de indecisión, de pronto vemos que el mercado baja. Acá también se creó una vela hacia arriba y luego bajó. Ya está decidiendo bajista. Acá, bueno, sale otra vela que no supera, pero llega al 50% hasta que llega esta vela que supera la anterior. Pero como podemos ver, si nosotros detallamos y trazamos aquí una línea, el máximo ¿sí? Vamos a trazar una línea aquí, el máximo de esta vela roja. Van a ver que el cuerpo de la vela cierra aquí debajo de ese máximo. No cierra tocando ni por encima. Por lo tanto, en ese momento no pudo superar el máximo de esta vela. Por lo tanto, podría bajar. Y es lo que se dio, ¿no? Nació otra vela de este punto. Ok, nació otra vela de este punto. Nació una vela, que es esta de acá, para luego subir y luego terminar bajando, y aquí se produjo un impulso. Ya estas son unas velas, ¿por qué? Porque esta vela es de decisión, esta vela fue decisiva, ¿no? Entonces hubo bajada, fíjate que el precio aquí lo hizo retroceder y bajó. Entonces aquí se dan ciertas velas, ¿no? Velas de indecisión. Aquí bajó, aquí subió, aquí velas de indecisión. Todas estas serían de indecisión, aquí sería una vela de fuerza, porque podría ser una hora, porque una vela se mueve así como este cuerpo una hora es bastante. Aquí una vela de indecisión, y así podemos identificar vela de fuerza, vela de elefante también, como esta vela de elefante. Y aquí vemos una vela de indecisión, una vela de doble cola, bajista, ¿ven? Y así es como podemos identificar
las velas dentro de la gráfica. Quiero recalcar aquí, por ejemplo, que aquí le tomó el precio llegar desde este punto hasta este punto, le tomó 2 velas, una vela y 2 velas, pero la contra le demoró, se tardó en llegar desde este punto hacia su origen más cantidad de velas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso es muy importante que lo entiendan porque eso significa que aquí hubo una noticia, una manipulación, no se podría decirle, pero entró fuertemente entraron compradores. Entonces hicieron que estas 2 velas suban. Y le tardó varias velas para llegar a este nivel. Aquí estaban dominando, aquí entraron vendedores, bastante vendedores para hacer retroceder el mercado. Aquí tenemos identificadas las velas, ¿no?, que hemos visto anteriormente, identificadas en este gráfico. Bien, podríamos ver otro tema. Aquí está el concepto anterior que habíamos visto de soportes y resistencias. En este caso está mostrando zonas de oferta y demanda, eso lo podemos ver más adelante. Entendamos por oferta y demanda es como ventas y compras. Ventas, oferta sería cuando alguien te ofrece algo. que te está haciendo? Te está vendiendo, ¿no? ¿Es cierto? Está en oferta, y decir que hay venta, hay un determinado venta. Demanda es cuando la gente está demandando, entonces la gente quiere comprar, entonces demanda vendría siendo compras. Entonces demanda sería para alzas y oferta sería para ventas. Entonces podríamos decir que las resistencias podrían formar zonas de oferta, porque en este punto la gente empieza a vender. Fíjese que aquí cayó. Y los soportes, vamos a representar con una flecha verde, podríamos decir que son zonas de demanda. Aquí es rojo, ¿no es cierto? Los soportes son zonas de demanda. ¿Por qué razón? Porque fíjense que aquí entra la gente a comprar. Aquí entra mucha gente a comprar. Están demandando el precio. Entonces, al haber demanda de un producto, ¿qué hacen? Los vendedores le aumentan. Entonces, esto sube. El precio, en este caso, el broker haría en el mercado representación de gráficas alcistas, ¿no? Y podemos notar también en este gráfico que hay 2 niveles, tanto superior como inferior, donde el precio queda encerrado. El precio queda encerrado allí, como ustedes pueden ver. Esto se llama rango o consolidación. Aquí las instituciones, los bancos que invierten cientos de millones de dólares empiezan a liquidar a la gente, a quitarle las divisas. Por ejemplo, tú puedes estar operando y tú quieres vender, ellos te lo compran. Tú quieres comprar, ellos te lo venden. Tú quieres vender, ellos te lo compran. Gente en Perú o en Colombia compran y ellos te lo venden. O si venden, ellos te lo compran. Están quitando del mercado a la gente para dejarlo sin divisas, para en determinado momento ellos nuevamente tomar el control y ellos mover el precio, en este caso, en esta gráfica, hacia la baja. Bien, vamos a entender aquí un poquito de lo que es la estructura del mercado. El mercado se mueve de 3 formas. Como vemos aquí, el mercado se mueve en tendencia bajista, en tendencia a la baja, en tendencia a la alta y en consolidación, como vemos aquí. Eso viene siendo la estructura del mercado. Nuevamente aquí alcista, aquí bajista y aquí entró en consolidación. Esta consolidación vienen siendo los ranguitos que hemos visto hace un rato, donde el precio es en rango, ¿verdad? Aquí y aquí de este lado aquí. Nuevamente acá vemos bajista, vemos alcista y vemos una consolidación aquí.
donde el precio se pone en un determinado rango. Es decir, el mercado se va a mover de esta forma. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube. Llega a un nivel donde no puede subir más, ya sea porque en el pasado hay una resistencia, un soporte, una resistencia fuerte. Entonces el mercado testea y hace un movimiento allí hasta que al final baja, testea esta zona, se enranga un poquito y testea esta zona para empezar a bajar nuevamente. Empieza a bajar con impulsos y retrocesos. Eso viene siendo lo que es la estructura del mercado. Es muy importante que esto lo entiendan, lo manejen, lo chequeen en la gráfica, porque te va a permitir saber en qué momento operar, si tú operas aquí, que está en rango, o si operas en esta tendencia, o si operas en esta tendencia. ¿No? Todo depende de la operativa que tú tengas, de lo que tú estés haciendo. Es muy importante, estos son conceptos básicos que te van a permitir tomar ventaja. Vamos a chequear el pasado de las velas en la gráfica del IQ Option, en este caso porque estamos viendo binarias. Bien, aquí estamos en OTC, ya estamos el sábado. Fíjense que tenemos OTC, para los que no saben, el mercado de Forex cierra el día viernes a las 4 de la tarde hora de Latinoamérica, en el caso de Perú, 4 y media. No es recomendable operar esas horas. Y binarias trabaja sábado y domingo con una simulación del mercado, a lo que le llaman OTC. Entonces tienes aquí las divisas en OTC, fíjate, euro dólar. A ver, el primero que era. Vamos a ponerlo en orden como figura acá. Nueva Zelanda dólar, euro dólar. Aquí sería USD Chef. Aquí sería AudiCAD y aquí sería GBP dólar y luego tendríamos el euro yen. 6 divisas para operar. 6 divisas. Bueno, a los que están realmente nuevos, esta es una cuenta demo. Aquí tú pones tu monto que tú vas a operar, si tú quieres operar 10, 15, 20. ¿Con cuánto tú quieres operar? ¿No? Acá está pagando el 91%, es decir, si yo invierto un dólar, me va a pagar 91. Acá figura lo que te va a pagar. De este lado figura lo que te va a pagar si tú ganas esta operación, ¿no? Digamos que yo pongo 2 dólares, fíjense cómo aumenta aquí, ¿ven? Aumenta aquí. Yo puedo comprar, puedo vender, y si yo gano esta operación que con 2 dólares, me devuelve mis 2 dólares y me paga 1.82. Es muy interesante esto, ¿no? Fíjense cómo vemos el mercado acá. Hay un video que habla de cómo funciona esta plataforma, cómo la puedes configurar. Hay algunos que les gusta pantalla oscura, yo prefiero pantalla así blanca porque me permite ver el volumen. Aquí abajo el volumen para saber cómo operar. El volumen en OTC no figura, así que tú tienes que usar otras indicaciones. Fíjense cómo vemos el mercado aquí alcista. ¿Y en qué temporalidad estamos acá? Fíjense, acá hay un minuto. Acá está el minuto. Aquí tengo velas de 5 segundos, de 10 segundos, de 15 segundos y así. Esta es velas de 1 minuto. Miren cómo el mercado funciona. Fíjense, qué hermoso. Cómo la vela nos da información. Acá vemos soportes y resistencias. Cómo respeta esto. Vamos a trazar aquí, por ejemplo, yo trazo aquí, en este punto. El precio quiso bajar y ¡pum! Se frenó y subió. Aquí hubo una fuerza. Voy a ponerle aquí un clic. Ok.
Si nosotros vemos esto más cerca, fíjate que aquí chocó, hizo un piso, lo tomó como piso. Aquí era un soporte, o sea que aquí vi una fuerza que ya venía del pasado, chocó. Y esto de seguro en el pasado ha tenido influencia, mire aquí de fuerza, ¿no? Mire esta vela aquí, cómo chocó aquí, ¡pum! ¿Dónde está mi lapicito? Okay. Mire esta vela, ve cómo hubo una fuerza aquí, una fuerza, y vino esta vela y ¡pum! Chocó aquí. Hay una estrategia muy interesante donde tú ves que tú trazas un soporte, una resistencia estratégicas y cuando la vela rompe, en el retroceso llega a tocar y tú entras exactamente aquí, a 30 segundos, cuando el reloj está a 30 segundos. Menos de 30 segundos, 29 por ejemplo. 30 o 29. Y vas en qué sentido? En este sentido hacer rebote, en el sentido en que venía la tendencia y la ganas, porque cierra aquí, ¿verdad? Entonces tú la ganarías. Qué interesante entender esto, ¿no? Saber trazar soportes y resistencias. Veamos, por ejemplo, aquí yo puedo trazar otro soporte, otra línea aquí. Vamos a trazarla así y veamos cómo cumple. Mira cómo aquí le ha hecho soporte. Perdón, aquí le hizo resistencia, aquí le hizo soporte a estos dos, pero que lo logró romper un poquito, pero luego regresó, ¿no? En el pasado, ¿cómo se habrá portado? Bueno, vamos hacia adelante, ¿no? Le hizo soporte, perdón, resistencia aquí intentó llegar, no llegó, acá llegó y rebotó, le hizo resistencia, acá rompió, la estrategia que estábamos hablando hace un rato, romper, retroceder y entrar acá hacia abajo, porque esto viene a la baja, ganada también. Van a verla eso. Muy buena esa estrategia. Podrías comenzar con esa si quieres. Pero tienes que dominar los conceptos básicos. Fíjate que aquí le hizo resistencia. Acá le hizo soporte, ¿no? Para luego romper. Vamos a ver adelante. Aquí le hizo resistencia. Entonces, sabiendo trazar los soportes de resistencia, estas líneas me van a servir para que en el futuro yo pueda hacer algo. Entonces, si yo estoy operando este par, por ejemplo, yo tengo que fijarme en este precio, fijarme, ¿no? Y ver qué pasó en el pasado. Y entonces yo tengo estas dos líneas que me van a permitir, por ejemplo, acá cómo retrocedió. No llegó a este punto y retrocedió. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el pasado inmediato, si yo trazo algunas líneas por acá, me va a permitir pues hacer operativa. Aquí puedo trazar, vamos a copiarlo, aquí, fíjense, vamos a trazar una más representativa. Acá, por ejemplo, ves que rebota aquí, rebota acá, hasta que rompe aquí. Vamos a trazar uno aquí, copiamos, aquí, fíjense cómo rebotó aquí. Acá lo rompió, pero se regresó, es un falso rompimiento. Acá rompió y vino a testear. Acá rompió y vino a testear. Y hizo falso rompimiento y regresó. Rebotó aquí, subió, rebotó. Qué interesante cómo se comporta esta línea. Vean aquí qué perfecto. Entonces, por ejemplo, teniendo yo estas dos, tengo una tendencia alcista. Entonces, si el precio llega a tocar aquí, yo puedo ir a la alza, dependiendo de qué vela me toque. Me puede tocar una vela de indecisión, una vela como esta que rompe. Aquí rompió, por ejemplo, esta de aquí, una vela de fuerza. Por eso le llama vela de fuerza física, que había una resistencia y la rompió porque viene con fuerza. Y yo podía haber entrado acá hacia arriba, o en esta hacia arriba. Ganada. Acuérdense que entramos en un minuto, acá también otra hacia arriba. Es muy interesante, muy importante saber trazar soportes y resistencia. La práctica te va a ir dando esa ventaja. Mira acá, esto de aquí es una resistencia, ¿no? Acuérdense que la resistencia está por encima del precio. Vemos que esta vela tocó, esta no llegó, esta tocó y cerró, rompió un poco y cerró, y aquí también abrió aquí, rompió hacia arriba un poquito y luego regresó, es decir, es una resistencia fuerte. Pero esta vela elefante logró romperla, subir, luego testear esta zona, que también debe haber una resistencia en el pasado acá,
y luego bajar, bajar, bajar. Esta vela rompió, abrió esta y cerró debajo, perdón, cerró, fue hacia abajo y cerró aquí arriba, justamente cerró donde está la resistencia. Qué importante, cómo influye la resistencia. Luego nacieron estas otras velas para hacer el movimiento que corresponde, que vemos en la gráfica, ¿no? Sigue subiendo, bajó aquí y aquí podríamos haber hecho una entrada. Es interesante, es cómo se comporta el mercado. Entonces aquí vemos la estructura del mercado, como lo hemos identificado. Tenemos alcista, bajista, 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 alcista. Tenemos impulso, todo esto podría ser un impulso. Fíjense que estamos viendo en la práctica lo que hemos pasado en teoría. Impulso, retroceso, un nuevo impulso superior, un retroceso, una consolidación aquí chiquita, indecisión, luego baja, un impulso bajista, un retroceso bajista, porque esta subida que podría ser un impulso viene siendo retroceso de esta. Este es un impulso y este es su retroceso. Pero a la vez este es un impulso alcista que tiene su retroceso. Aquí logró vencer el precio y se fue. Se alza y así. Acá vemos una determinada de consolidación. Quiero que tomen en cuenta que no es matemático, no es que va a quedar encerrado bien bonito entre dos líneas perfectamente trazadas. Eso es lo que llamamos nosotros de librito, ¿no? No ocurre así, ¿no? No ocurre que quede encerrado exactamente, ¿no? Sino pasa un poquito. A veces ni llega. Pero tú ves un precio así que dice, no, está en rango. Está en rango, pues. Está dentro del rango, pero no ocurre exactamente como quisiéramos, ¿no? Si no, todo el mundo ganaría mucho dinero. Sería fantástico que cumpliera como librito, pues, ¿no? Fíjense la estructura del mercado, cómo las mechas van describiendo, pues, el mercado, ¿no? Entonces, esto te va a servir para tú tener conocimiento de lo básico y poder operar. Ya conoces lo que es la formación de la vela, el tipo de velas que hay, velas de indecisión, velas con tendencia alcista, velas con tendencia bajista, los nombres. Te voy a invitar a que visites el link de este video y pidas un PDF donde tú puedes identificar los nombres, vas a ver también patrones de velas, ¿no? Vamos a hacer un video con patrones de velas, pero esto viene siendo lo básico. Ahorita vamos a repasar un poquito lo que es patrones de velas, para que entiendan. Neozelandés. Ok, fíjense, quiero que vean algo. Este lápiz congela, voy a buscar otro lápiz. Ok, tengo este lápiz muy interesante que no congela cuando yo hago un gráfico. Me da muchas limitaciones en lo que es herramientas, porque es gratis, pero fíjense que yo rayo y el gráfico se sigue moviendo, ¿no? Eso es lo interesante de esta herramienta. Bien, fíjense, me gustaría que entiendan algo. Yo estoy en velas de 1 minuto. Fíjense, tengo vela 1, vela 2, vela 3, vela 4, vela 5. Estas 5 velas que están aquí, si yo me voy a temporalidad de 1 minuto, una sola vela lo representa. Veamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, hasta acá. ¿Cómo voy a ver? Voy a trazar una línea horizontal aquí para que vean. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué tiempo va? ¿Qué tiempo va? Ya casi se va a acabar. Sí queda 1 minuto. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a trazar una línea horizontal para que vean que es hasta esta. Y me voy a M5. 5 minutos. ¡Tup!
Ya, esas 5 velas que yo he trazado viene siendo esta de acá. Esta de acá. ¿Ven? Sí, porque le falta un minuto para que termine. Bueno, cuando termine esto vendría siendo una más, una quinta, ¿no? Ok. Si yo voy a 10 minutos, estas dos velas están representadas por esta vela. Las dos velas anteriores están representadas por esta vela, fíjense. Si yo voy a 30 minutos, ¿ven qué temporalidad hay? 30 minutos ya. Vamos a mover esto de aquí. Esta vela más esta serían 10, 10, 10. Si yo voy a 30 minutos, esas tres velas que he señalado están representadas por esta vela roja. ¿Ven? Si yo voy a una hora, este es 30 y este es 30, serían 60. ¿No? Si yo voy a una hora, estas dos velas estarían representadas por una sola vela. Por esta vela, la última. No importa que la línea esté aquí, yo lo pongo de referencia. Es gracioso esto, pero así es, ¿no? Entonces, jóvenes, ¿qué más podrían aprender? Cómo hacer entradas, todo eso se los voy a dar en un segundo Zoom o un video, también voy a grabarlo. A veces no me gusta decir que voy a grabarlo Zoom porque la mayoría no viene y dicen, bueno, después me veo la grabación. Pero en medio del Zoom se te ocurren preguntas que tú puedes hacer en ese momento, dudas. De todas maneras, si luego te vienen alguna duda, ten confianza, pregúntame por el Telegram, no hay problema, yo te respondo si tengo mi capacidad, ¿no? Ahora quiero que se emocionen un poco. Ahorita hemos visto un poco lo que es las velas, la estructura de mercado, la forma de velas, soportes, resistencias, líneas de tendencia. Es lo que me falta y con esto cerramos. ¿Qué es una línea de tendencia? ¿Para qué me sirve? Vamos a verla de un minuto. Vámonos a 5 segundos porque se forman rápidas las velas y me va a permitir en tiempo real ver, vamos a eliminar esto, en tiempo real ver cómo se forman, ¿no? Una línea de tendencia no es otra cosa sino una línea trazada entre dos velas. Digamos que esta vela y esta vela, yo trazo una línea, vamos a poner así, entre esta vela y esta vela, y espero un tercer toque y me va a permitir confirmar. Fíjense, la trazo aquí por esta y el precio se mueve hasta que llega a tocar. En este momento, esta tercera vela me ha confirmado mi línea de tendencia. Es decir, la línea de tendencia viene siendo una línea vertical, ya sea hacia la alza o hacia la baja. En este caso sería línea de tendencia alcista. LTA le dicen los brasileiros. Línea de tendencia bajista le dicen LTB. Entonces, la línea de tendencia viene siendo una línea oblicua que me permite determinar por 3 puntos la tendencia. En este caso sería alcista. Yo podría tener 2 puntos alcistas, pero de pronto la línea es rota y ¡boom! El mercado se va hacia la baja. Lo que nosotros acostumbramos a hacer, que la línea de tendencia es dinámica, ¿no? Viene siendo un soporte de resistencia dinámica. Esto viene siendo como en este caso un soporte, porque fíjese que ahí llega y toca y se posa el precio debajo, si viene siendo un soporte dinámico. Cuando ustedes escuchen soporte dinámico, se refiere a una línea de tendencia. También hay resistencia dinámica, ahorita la vamos a ver. Ahora, la línea de tendencia, cuando ya es rota por aquí, en este lado, en este precio, fíjense que, ¿dónde está el otro lapicito más bonito? Fíjense que se congela. Ok, vamos a borrar todo esto. Fíjense que en este punto, la línea de tendencia es rota, y luego el precio empieza a moverse, testea aquí, luego se separa, empieza a hacer otra gráfica. En ese momento yo puedo tomar mi línea de tendencia y moverla. ¿A dónde la voy a mover? Bueno, dependiendo de la gráfica de lo que yo esté haciendo. Por ejemplo aquí, en este punto. Aquí empieza a respetar, pero este es para temas de histórico. Pero para temas de operativa, yo ya esta línea de tendencia no me serviría. Yo tendría que ir aquí, así, o buscar los máximos puntos posibles de toques, ¿no? Aquí, por ejemplo. ¿Con qué finalidad?
con la finalidad de yo buscar una posible entrada. De repente, se mueve bien rápido, vamos a ponerlo ahora en 10 segundos, ¿no? Para que no me gane la gráfica. Entonces, igualito me gana. Poner en 15 segundos. Entonces yo puedo, por línea de tendencia, fíjese, determinar una entrada. Fíjese, aquí hubo un fenómeno que ocurre muy poco que se llama gap. Cuando una vela termina, inmediatamente después que termina debe empezar la otra. En este caso la bajista, esta rota hubiera empezado aquí, pero se produjo un gap, un vacío de liquidez. ¿Qué va a ocurrir aquí? Que el precio posiblemente venga y cubra hasta este nivel. ¿Ve? Como está ocurriendo aquí. Posiblemente llegue acá y cubra, ¿no? No digo que se estanque ahí. Fíjense qué perfecto, ¿ve? En ese punto que he marcado y que también está la línea de tendencia, hizo un rebote hacia abajo. Todavía no ha cerrado, pero hizo un rebote hacia abajo, está testeando. Es interesante, ¿no? Ahora veamos una línea de tendencia bajista aquí, por ejemplo. Vamos a trazar una línea aquí. Una línea de tendencia bajista. Fíjense, que viene siendo un soporte, ¿no? Cuando no estaba esta vela, estaban las otras, estaba aquí. Luego rompió de este lado, ya esta se invalidó y tocó esta. Luego vino esta con un falso rompimiento y la invalidó, así que tocó esta. Sin embargo, el precio se separó. Esto nos ayuda mucho porque tú puedes, de acuerdo al tamaño de las velas, por ejemplo aquí podrías haber hecho una entrada, viste que rompe haces una entrada acá. Haces una entrada, a ver, vamos a borrar. Haces una entrada después que rompió esta vela aquí, tú puedes hacer una entrada en esta vela hacia la baja. Tomando en cuenta otras cosas, por ejemplo, soporte o resistencia que hay aquí. Por eso es muy importante poder trazar bien, aprender a trazar bien los soportes y la resistencia, así eso te va a permitir tener tu mejor operativa. Bien, aquí tenemos ya lo que es la línea de soporte, línea de resistencia. Soporte, resistencia, líneas de tendencia. Ya hemos visto el mercado. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta antes que cerremos el Zoom? Bueno, no sabe, no opina. ¿Cómo operar? Bueno, ya, una vez que tú tienes vamos a hacer una operación, ¿ya? Vamos a hacer con otra cuenta. Deme un minuto. Aquí tengo otra cuenta, yo uso una cuenta para mi examen, es decir, voy haciendo crecer mi capital con mucha paciencia, de acuerdo a lo que me muestra el mercado. A ver, vamos a OTC. Quiero recordarte que el OTC cambia. Ahorita tengo estas divisas, de pronto desaparecen y se colocan en otro orden. Tengo euro dólar, euro yen, euro GBP, lo he repetido, ¿no? Euro GBP. Y ya cambió ya. USD Chef, voy a ponerle. En fin, USD Chef, neozelandés, GBP dólar, AUD dólar. 7. Anteriormente, ¿cuánto era? 6. Anteriormente eran 6, ahora son 7. Ya, bueno, pues acá tenemos bajista la tendencia. Entonces, si es bajista, ¿para dónde voy a operar yo? ¿Para arriba o para abajo? Para abajo.
¿no? Vela de 1 minuto. ¿No? ¿Qué espero? ¿Qué espero? La vela retroceda hasta un máximo. Y está retrocediendo. Depende de la estrategia que tú vayas a usar, ¿no? Vamos a ver si sale la operación aquí. Veo el tiempo. Con vela de... vamos a hacer de 1 minuto. 1 minuto. Entonces, el reloj aquí está a 50, yo entraría al minuto 30. Acá se forma un fractal. Bueno, no he trazado ninguna línea importante, ¿no? Aquí, ¿qué ocurre? Fíjense que hay líneas de vela de indecisión y se va hacia arriba. Y podría entrar a un nivel. ¿Qué me indica aquí el MACD? El MACD me dice que está subiendo. Entonces yo puedo entrar al alza, pero estaría en contratendencia. La idea es que nos acostumbremos a entrar en tendencia, ¿no? Por acá, por ejemplo, ve, viene el MACD. Después le vamos a enseñar a configurar esto. Viene el MACD hacia arriba, el azul. Corta esto de aquí. Y cuando corta, te da hacia la alza, mira, te da buenas entradas, ¿eh? Pero cuando corta el rojo, te confirma bajista, que entonces va a bajar. Acá ha bajado, pero con indecisión. Pero aquí te confirma que va a bajar. Fíjate con todo lo que ha bajado. Entonces tú puedes ir bajando, ¿ves? 1, 2, 3, ¿no? Acá, a pesar de que si tú hubieras entrado a la alza, aquí, a la alza, porque ves velas fuertes y ves el MACD, nuestro trabajo no es entrar en contra de la tendencia, tenemos que ir siempre a favor de la tendencia. Si la tendencia es bajista, mira la tendencia como está aquí. Mira la tendencia como está aquí. La tendencia es ligeramente bajista, el 34 también bajista, pero tú estás aquí y no ves mucho. Pero aquí ves indecisión y ves que sube. Sin embargo estás yendo en contra de tendencias y subes, ¿no? Hay varias estrategias que podemos usar, por ejemplo, rompimiento de la 34. Cuando una vela fuerte rompe la 34, te vas a dar cuenta que va a ser un retesteo y tú puedes entrar aquí, a 1 minuto, aquí en este punto. Aquí, a 1 minuto, ¿no? Cuando la vela choca, ¡pic!, le das para arriba en este botón. Bien, eso es básicamente lo que hacemos, ¿no? Acá también ahí ya está tomando la tendencia. Hubiera sido bueno entrar aquí en el fractal, después del fractal, aquí. Vamos a ver. Vamos a ver cómo sale esta porque está en indecisión, la verdad veo indecisión. Es para probar, ¿no? Porque quiero que vean ustedes la plataforma en acción. Yo lo que les aconsejo es que ustedes tengan una cuenta donde vayan a tener una cuenta demo, trabajen en cuenta demo. No, esto se va a perder, creo. He entrado mal, he entrado en indecisión. Vamos a ver. Una cuenta demo. ¿Ve? Esta es una cuenta demo. Y cuenta real tengo $0. Esta la he abierto hace poco para poder practicar
practicar y probar estrategias, ver sin importarme si pierdo o gano, sin ver récord. Esto se perdió. No se puede entrar así, hay indecisión, fíjese, velas de indecisión. ¿Se acuerda que vimos en la teoría que esta es indecisión? No se puede, tiene que ser velas así. Es más, OTC, el mercado de OTC no es muy bueno para operar. Bueno para que tú practiques y veas las estrategias, ¿eh? Pero muy raro vas a ver velas grandes, pues, ¿no? Entonces es muy lógico perder. Ahí hay quienes tienen otra estrategia donde sí te permite ganar, pues, ¿no? Mira estas velas, velas de rechazo, entonces podríamos usar otra estrategia. Vamos a ver, Evergreen. Evergreen, aunque Evergreen es para mercado lateral, como este. Bien, bueno, aquí está hermosa, que son velas de 10 minutos. Bueno, este mercado está mejor. El mercado está mejor. Era de 1 minuto, señor. ¿Qué se cambió? Ok. La 17 está. Esta es la media móvil de 17, está como resistencia, está resistiendo el precio, no quiere romper. Ahí rompió y de repente retrocede. Entonces aquí hubiera sido fácil entrar. 59, 58, 57. Aquí era entrar, ¿ves? ¡Pum! Aquí. Cuando rompió, ves que varias velas están haciendo resistencia con esto. Pero se disparó. Ojo que no he trazado nada, el soporte de resistencia es muy importante trazarlo. Pero se disparó, llegó hasta aquí, hasta el punto del SAR. Y si tú entras a la baja aquí, ganada, ¿eh? Pero también se ve un poco lateral. Aquí lo que podemos ver es que la tendencia es ligeramente alcista para la media móvil de 144 y la de 34 y la de la 17 acaban de cruzarse aquí, es decir, está retomándose alcista, ¿no? ¿Cómo era? El alcista se ha lateralizado un poco y luego está nuevamente tendiendo hacia la alza. Bien, OTC la verdad es bien complicado, pero esta que hubiéramos entrado aquí hubiera sido ganadora. Mira, acá hay otra. El rebote en la media móvil de 34, el rebote en la media móvil de 34, que es esta amarilla, es muy poderosa. Eso es lo que yo quiero que ustedes chequen, si va a ser su primera tarea. Aquí la estrategia, tú tienes que trazar tus soportes y resistencias donde el fractal se formó en la punta extrema del fractal. ¿Por qué razón? Porque allí el precio puede hacer algo. Aquí, por ejemplo, la rompió y se puede entrar al rebote. Aquí cuando está entre la resistencia y la 34 es complicado, pero hay que esperar que se defina si va a bajar, si va a llegar hasta acá a tocar. Entonces eso es paciencia, paciencia. Fíjense que la MACD está indicando que está hacia la baja. La MACD indica hacia la baja. Pero tiene que romper la 34 pues. Y operar, otra regla que hay que operar entre medias móviles, o cuando las medias móviles dan entre las demás, las medias móviles, el precio, perdón, cuando el precio está entre las medias móviles, no se debe operar. En cambio aquí se ve bonito. Se ve bonito para que salga acción de precio. Mira, aquí hay que esperar que entre aquí, choque aquí, y entramos a la baja. ¿Qué hice? Uy, estaba listando. Bueno, era un poquito más arriba. Era un poquito más arriba donde está esta resistencia. Pero ahí se está dando. Ahí se está dando. Cambiaba 30 segundos. Mira, chocó en la 144. Acá también se podría dar uno hacia arriba. De repente rebota aquí y deja mecha acá. Ese es ya más avanzado, ¿no? Entrar aquí a la baja y aquí a la alza. Eso para principiantes no, la verdad no lo recomiendo.
Lo interesante del OTC es que te paga el 91%, es decir, si tú inviertes $100 te vas a ganar $91. Imagínate que fuera cuenta real, esta ganada, ¿eh? Así vamos viendo, amigos, compañeros, esta estrategia, todo el conocimiento que tú has aplicado aquí. Aquí podría bajar a este nivel. Si baja aquí, le voy a dar alza. Vela de un minuto. Hay que tocar la 144. Si la toca. No, ya se fue. Ya no. Ahí rompió. Ahí rompió la 34, que es muy fuerte. Entonces, si esto está alcista, entonces yo espero la siguiente vela que choque aquí, como esta. Que choque aquí como esta y ¡pum! Le doy a la alza. Porque esto está alcista. Yo operé a la baja, la última, porque la 34 es fuerte. La 34 es fuerte, pero siendo alcista debería operar como esta, ¿no? A ver, les explico. Vean. Alcista, alcista, alcista. Yo tengo que operar la alza. Aquí operé a la baja porque la 34 es fuerte, entonces fíjate que se dio. Pero lo ideal sería operar acá. Entonces, si aquí se forma una vela roja, aquí, y empieza aquí, y choca en la 34, si no le veo vela de fuerza, yo opero a la alza. Pero fíjense que no se fue. Bien, eso es todo por este corto video. Espero que hayan entendido. Cualquier cosa que tengan dudas, no tengan... no crean que me voy a molestar si me tardo en responder, porque la verdad estoy viendo varias cosas. A veces mi Telegram está abierto, yo no he cerrado sesión, pero yo no estoy en la computadora, entonces figuro como conectado a veces. ¿Ven? Mira, aquí las emas se están cruzando, indica que es alcista, se va para el alza. Acá hay una estrategia que te dice que, por ejemplo, si... Vamos a ver eso más adelante en una clase de estrategias. Si rompe esta vela, que es esta resistencia, acá hay otra también. Acá hay otra. Son varias, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Si rompe, si cierra por encima de esta vela, de esta resistencia, yo tendría que operar con una vela roja como esta hacia el alza. Miren, aquí operaría en la 17, pero la 17 no es tan fuerte. A ver. Vamos a ver. Todavía hay chance. Si retrocede un poquito, vamos a probar, ¿ya? Vamos a probar, pero en la 17 no le recomiendo. Vamos a operar ahí. Vamos a ver si se da, porque ya la rompió. Pero en la 17 la verdad no la recomiendo. Lo he hecho para que pruebe, para que vean. ¿No? Fíjense, la 17 no la recomiendo porque fluctúa, tanto que para arriba o para abajo. Las configuraciones de las medias móviles, los fractales, todo eso yo lo tengo en un video. El que lo quiera me avisa, se lo paso. Y entonces estamos avanzando, pues, ¿no? Decidan qué estrategia van a usar. Ahorita tenemos 3 estrategias, con la de Pesano serían 4. Pero yo diría 3 porque la primera que usamos fue una estrategia que ha evolucionado y ahora la llaman Evergreen, con otros indicadores. Yo diría que tenemos 3 estrategias por el momento, incluyendo la de Pesano. Evergreen, fractales y Pesano. Pesano que no es nuestra, pero es prestada, pero ahí estamos sacándole provecho. Hay gente pagando cientos de dólares mensual para aprender esa estrategia y nosotros la tenemos gratis en el grupo. Ok, operación ganada, ganamos 2, perdimos 1 y nos vamos en verdes. O sea, ganamos 2 veces 4,55. ¿Cuánto sería eso? Como 10, 11 dólares, pero perdimos 5. En la que perdimos. Bien, amigos, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. Dale like, comparte y nos vemos en una próxima clase. Que tengan un buen día.